Entonces, bueno, regresamos, nos incorporamos nuevamente. Sí, sí se comprende el principio número 1 de lo cognitivo-conductual. Sí. Ok, perfecto. Proseguimos a cambiar la diapositiva. Nos vamos con el principio número 5. Entonces necesito que ¿quién me ayuda a leer este principio? La causa más próxima de perturbación emocional es la herencia actual a las creencias irracionales, más que la forma en que fueron adquiridas en el pasado. Ok. Les había comentado en el principio anterior que hay un sistema de creencias, ¿sí? El sistema de creencias está compuesto por diferentes estructuras cognitivas. Están las creencias personales, las creencias religiosas, las creencias culturales, o sea, son diferentes tipos de creencias, ¿sí? Las creencias irracionales son todas aquellas que no argumentan la realidad en la que ahora sí que el observador o el paciente se encuentra. Es decir, no ayudan a generar un proceso de comunicación asertiva del paciente, ¿sí? Entonces, una creencia irracional simplemente no tiene sentido, no tiene cabida en la realidad del paciente o de acuerdo a lo que el terapeuta está captando, simplemente el paciente cree que es así por la actitud, por su experiencia pasada que ha vivido o a partir de que se encuentra situado en una situación de conflicto, ¿sí? Está en una situación de conflicto. Aquí dice que realmente lo que genera, no preocupación, pero así se tiene que estar trabajando, es la adherencia a esa creencia irracional. Es decir, ¿qué tanto el paciente se queda arraigado a esa creencia irracional? Voy repitiendo esta creencia irracional y eso me lleva a un patrón y el patrón me llevará a la conformación del círculo vicioso, ¿sí? Es como todo un ciclo que se da a partir de considerar y siempre estar utilizando una determinada creencia irracional. Hay una actividad más adelante donde les muestro a qué se refiere o sea, ya con ejemplos, qué es una creencia irracional. ¿Alguna duda referente a este principio? No. ¿No? Ok. Bueno, pasamos al último principio, que es el número 6, y se lo voy a pasar a leerlo. Dice, principio 6. Las creencias actuales pueden ser cambiadas, aunque tal cambio no sea fácil. Pueden cambiarse mediante esfuerzos activos y persistentes para reconocer, desafiar y revisar el propio pensamiento. Todos los principios, ahora sí que en resumido se da un acontecimiento, se da un pensamiento, se da una acción de manera inicial. Esto que se dio de manera inicial, lo analizo, identifico cuál es la creencia irracional o el pensamiento irracional y hago todo un proceso de intervención para modificar el comportamiento, pero acompañado de modificar el pensamiento. Recordemos que el neoconductismo habla no nada más de enfocarnos en la conducta, sino también de contemplar esos procesos cognitivos que nos ayudan a generar el aprendizaje, que nos ayudan a comprender y procesar todo lo que estamos captando con nuestros sentidos, ¿sí? Pero
eh, ya posterior, esto lo podemos ir modificando. ¿Se entiende este punto? ¿Sí me di a entender? Es que se escucha muy borroso, Miss. ¿Se escuchó muy borroso? Sí, profe. Y No, se oye cortado, no borroso. bueno, sí, cortado. Sí, eso. Ajá. Ok. ¿Ahora me escuchan bien? ¿O todavía me escuchan entrecortado? Sí, Sí, un poco. A ver, déjenme. ¿Y ahora? Últimamente me ha estado fallando terriblemente mi internet. ¿Ahora me escuchan? ¿Bien? Chicos. Wow, ¿qué fue eso? Wow. ¿Qué himno fue eso? No. Yo acabo de oír a Jesús. Chicos, ¿sí me escuchan? ¿Sí? ¿Sí me escucho claro ahora? Chicos, ¿me escuchan ahora? No, profe, no se escucha. No, sigue sin escucharse. Ya ahora. Sigue sin escucharse. Sí, es que aquí ya me marcó que mi conexión es inestable. No, está fallando la conexión. Déjenme aquí un segundo. A ver. Ahora, chicos, Se sigue escuchando igual, Miss. Se escucha mejor. ¿me escuchan mejor? Sí. Sí, es que está fallando mi internet en estos momentos, entonces, de hecho, como que me medio sacó y me volvió a entrar a la videoconferencia, pero bueno, espero que me puedan escuchar para. Ok, perfecto. Entonces, les comentaba acerca del principio número 6, ¿sí? Las creencias actuales pueden ser cambiadas, aunque tal cambio no sea fácil, pueden cambiarse mediante esfuerzos activos y persistentes para desafiar y revisar el propio pensamiento. Es decir, que podemos ir modificando a la par que vamos haciendo intervenciones el pensamiento, la creencia y el comportamiento. Eso que les estoy comentando es importante en la psicoterapia con vertiente cognitivo-conductual. ¿Sí? Estamos en la vertiente cognitivo-conductual. Pensamiento, creencias y comportamiento lo puedo modificar. Ese es el objetivo de la vertiente cognitivo-conductual, es decir, generar toda esta reestructuración a nivel cognitivo para que haya cambios. No nada más me baso en el comportamiento como lo hace el conductismo tradicional, sino toma bases del neoconductismo para que pueda contemplar lo cognitivo más el comportamiento. Y es algo que, bueno, ya hemos estado trabajando en otras prácticas.
¿Alguna duda, comentario? No. No. Ok. Bueno, entonces, ustedes van a poder visualizar cuál es el objetivo principal de la psicoterapia cognitivo-conductual. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Ayuda a cambiar la forma como piensa, cognitivo, y cómo actúa, conductual. Y estos cambios le pueden ayudar a sentirse mejor, aliviar los síntomas, centrarse en problemas y dificultades del aquí y ahora, en lugar de centrarse en las causas de su angustia o síntomas en el pasado. ¿Síntomas? Síntomas. Síntomas en el pasado. Busca maneras de mejorar su estado anímico actual. Aquí donde dice ayudar a cambiar la forma de cómo piensa y cómo actúa, que ahí está lo cognitivo y lo conductual muy enmarcado. Esto con la finalidad de poder contrarrestar el síntoma, es decir, cómo se cura, cómo se genera un plan de intervención a partir de la modificación del pensamiento inicial y del comportamiento inicial, ¿sí? Se crea una nueva forma de pensar, una nueva forma de creer y de actuar. Centrarse en problemas y dificultades del aquí y ahora, a diferencia de como hemos visto en otras corrientes, por ejemplo, psicoanálisis, que se enfoca mucho en las vivencias del pasado, la infancia. El cognitivo-conductual y el conductismo dicen no. Nos tenemos que enfocar, tenemos que visualizar lo que está sucediendo en el momento, cómo le está afectando esta situación al paciente en el aquí y el ahora, es decir, en su vida actual. Sí, voy a retomar algunos aspectos del pasado, pero para hacer una historia clínica, ya hemos visto qué es la historia clínica, ¿sí? Este proceso de investigación en donde yo obtengo datos esenciales para que me pueda ayudar a conocer a mayores rasgos al paciente. Ahí es donde abordo el pasado, pero en un plan de intervención con técnicas, estrategias, lo hago desde el momento. ¿Qué le va a servir a mi paciente ahora, en el hoy, y cómo voy a aliviar ese síntoma? ¿Sí? Entonces, se busca trabajar con el síntoma actual para generar una condición actual. Aquí ya no nos enfocamos en pasado, solo nos importa el presente. ¿Queda claro estos dos puntos? ¿Cuál es el objetivo de esta vertiente? Sí. Sí. Ok. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, acá ustedes se dan cuenta que va a aparecer un tanto incompleta mi diapositiva porque me dice cómo es su estructura, pero no aparece. Bueno, eso se debe como a la conversión a Prezi, pero no se preocupen, yo ahí les voy a ir acompañando en esto. ¿Cómo es su estructura? Bueno, lo cognitivo-conductual tiene 4 pilares fundamentales, lo estamos viendo en pantalla. La primera es el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, que estos dos tipos de condicionamiento forman parte del conductismo tradicional, el aprendizaje social por parte de Bandura y el aprendizaje cognitivo de Beck y Ellis, ¿sí? El cuarto pilar, que es el aprendizaje cognitivo, es el que se centra actualmente la vertiente cognitivo-conductual. Beck y Ellis son sus máximos expositores, es decir, los autores que fundan, que se preocupan acerca de la terapia cognitiva, es decir, modifica pensamientos y creencias centrales o intermedias. Sabemos qué es el condicionamiento clásico, qué es el condicionamiento operante y qué es el aprendizaje social. Hoy vamos a trabajar con el aprendizaje cognitivo. Vamos a saber cuáles son los aportes que tiene Beck para lo cognitivo-conductual y los aportes de Ellis para lo cognitivo-conductual. Aquí no hay mucho más que abordar porque, pues bueno, son 3 teorías que ya hemos trabajado y que tenemos las bases generales, las ideas principales de cuál es como el fundamento para hacer un abordaje.
Condicionamiento operante, pues bueno, también dentro de lo cognitivo-conductual se utilizan reforzadores, se utilizan castigos, se utilizan recompensas, todo esto a partir de lo que el paciente expresa como necesidad, como inquietud, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿No? Continuamos entonces. Ahora, para comenzar a familiarizarnos, ¿qué es el aprendizaje cognitivo? Es muy importante que yo les comente que se comprende por 3 elementos principales, que es la atención, la codificación y la recuperación de información. ¿Quién me ayuda a leer acerca de la atención? ¿Qué es la atención? Dice, la información que captamos, nos fija, es ahí misma, ¿verdad? Sí. Sí, nos fijamos más en la información inconsistente con los esquemas existentes. Ok. La atención es, mis 5 sentidos se activan para captar y procesar información, lo que me rodea, ¿sí? Todo lo que está a mi alrededor lo puedo entender o lo puedo captar a partir de la atención. Lo visual, auditivo, lo kinestésico también forma parte de la atención. Aquí donde dice nos fijamos más en la información inconsistente con los esquemas existentes. Es decir, que lo inconsistente es todo aquello que va a estar prolongado, ¿sí? Va a estar ahí, va a ser frecuente que no los podamos encontrar, pero a la vez no va a poder tener como un origen, una argumentación, simplemente captamos la información, ¿sí? Estamos procesándola, recibimos estímulos basándonos en lo, ¿cómo se llama? En lo conductual, recibimos un estímulo y nuestro cuerpo se prepara para emitir una respuesta, un comportamiento, un pensamiento, una emoción. ¿Quién me ayuda con la codificación? Una vez que los esquemas ya han salido formados, la información relativa a ellos es más fácil recordar. Ok, entonces la codificación en la parte de arriba dice información que se almacena. Una vez que yo ya capté la atención, a nivel cognitivo se comienza a generar un proceso de almacenaje. Es decir, utilizo las memorias a corto, mediano, largo plazo para poder hacer una estructura cognitiva. Es decir, hacer todo este esquema que me va a permitir clasificar de acuerdo a categorías todo lo que estoy captando. Ejemplo, si conozco de flores, sé cuáles son los tipos de flores. Si conozco de colores, sé cuáles son los colores. E idiomas es como hacer un listado. De hecho, ya hicimos una actividad de estas. ¿Sí? Y después, el último elemento, una vez, este es un proceso lineal. Se da la atención, la codificación, y de último pasamos a la recuperación. Es decir, puedo recordar lo que ya capté, lo que ya codifiqué, o sea, ya almacené, y puedo recurrir a retomar esa información cuando yo lo considere necesario. El yo lo considere necesario, entrecomillado, ¿a partir de qué? Bueno, de que necesariamente tengo que saber el paciente qué es lo que va a necesitar, ¿sí? En calidad de qué, en qué momento, en qué situación está planteando
hacer esta recuperación de la información, ¿sí? Vamos a entenderlo, ustedes lo están viendo de este lado, vamos a entenderlo como un proceso lineal. Se tiene que dar la atención, después pasamos a codificar y de último podemos recuperar, es decir, podemos recordar esa información cuando las circunstancias, cuando las experiencias lo requieran. ¿Se entiende este aprendizaje cognitivo? Y bueno, a partir de que hemos hecho estos 3 procesos, pasamos a hacer una autorreflexión, ¿sí? Hacer una conclusión y eso me va a llevar al aprendizaje cognitivo. ¿Qué es el aprendizaje cognitivo? Bueno, capto la información, la comprendo y se almacena. Ejemplo, cuando descubrí un nuevo concepto, no sé, desconocía qué significa, ejemplo, ¿qué significa la palabra mesa? Cuando lo conocemos, mi cerebro lo almacena, hace un proceso asociativo entre el significado y el significante y dice, ok, esta es mi representación mental de lo que es la mesa y se dice así, se escribe así. Eso es el poder recuperar la información. ¿Alguna duda sobre este proceso cognitivo? Es muy sencillo, estos son procesos cognitivos primarios, es con lo que la mayoría del ser humano, de hecho todos los seres humanos, nacemos con estos elementos básicos para generar aprendizaje cognitivo. Todos los podemos estimular y todos los podemos fortalecer. Nacemos con ellos, pero tenemos que irlos fortaleciendo de manera paulatina, ¿sí? Entonces vamos a pasar. ¿No me puedo volver a repetir lo último? Es que se congeló. Se congeló. Sí, lo vi, me apareció aquí la señal, fue el internet. Una vez que ya hemos, ahora sí que hablado de atención, codificación y recuperación, procedemos a hacer toda esta reestructuración a nivel cognitivo. Les mencionaba que es un proceso natural del ser humano, es decir, es algo con lo que ya estamos predispuestos, nacemos, pero eso no implica que un ratón. fortalecerlo. Perdón. Se congeló. ¿Me congelé? Sí. Se volvió a congelar. ¿A quiénes me estoy congelando? ¿De todos o algunos? ¿De todos me estoy congelando o algunos? Luz. Luz. Shay, ¿tú me escuchas? ¿Viste? ¿Me escuchas? Sí, me escuchas. Se escuchó por un momento y luego se congeló. Porque yo a ustedes les escucho perfectamente, ¿eh? Chicos, ¿me escuchan? Es que no me están... Es que como que se escucha y luego se va su señal y se deja de escuchar. Ok, eso en tu caso. Sí, es que es mi conexión a internet. A ver, déjenme, voy a finalizar la reunión, chicos, y nos volvemos a integrar, ¿sale?
Sí me escucharon eso, ¿verdad? Nada más escuché integrar, Les voy a mandar un chat, un mensaje en el chat. pero no. Sí. Ya se los mandé. Voy a cerrar reunión. Cierro reunión. Los voy a decir entrecortado. Cierro reunión. Y ahorita se vuelven a incorporar, porfa, para que vea qué está sucediendo.